Hola a todos y a todas, bienvenidos a este primer ciclo sobre competencias. Este es el primer directo que hago sobre competencias. Hoy vamos a hablar sobre trabajo en equipo, que es la primera competencia que os he planteado. Durante esta semana he estado subiendo posts sobre las preguntas típicas que se hacen en entrevista y bueno, habéis ido contestando lo que pensáis de cada pregunta y demás. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la competencia. Al final del vídeo, si queréis, podéis hacer alguna pregunta sobre esta competencia, sobre alguna pregunta que no sepáis exactamente cómo responder. Y bueno, yo respondo en la medida de lo que pueda desde una mente de reclutadora y seleccionadora en recursos humanos, ¿vale? Bueno, como os he dicho, esta semana estamos hablando de trabajo en equipo, que es una competencia esencial. He querido empezar por esta porque es una de las troncales. Se piden todo tipo de entrevistas de trabajo, porque en una sociedad como la nuestra, al final nos están requiriendo proyectos que normalmente no podemos hacer de forma individualizada, sino que tenemos que coordinarnos con distintas personas, ya sea para llevar a cabo el proyecto en sí o con distintos departamentos, porque hay que cohesionar algún tipo de material de otro departamento o para que después pueda pasarse a la parte de marketing y lo puedan vender en el mercado. Al final siempre estamos en contacto con distintas personas para sacar adelante cualquier tipo de proyectos. Entonces, como os he dicho, es una competencia bastante troncal y se suele evaluar en casi todas las entrevistas. Salvo que vayamos a trabajar solos, metidos en un despacho sin hablar con nadie, es muy raro que no se valore, ¿vale? Entonces, para definir el trabajo en equipo, me gustaría diferenciar primero entre lo que es un equipo, que son un grupo de personas que tienen un objetivo en común, un objetivo o un proyecto en este caso. Y el trabajo en equipo es el esfuerzo de ese conjunto de personas para sacar adelante ese objetivo o ese proyecto, ¿vale? Esa sería la diferenciación. Es una competencia que lleva muchas competencias dentro de sí, porque cuando estamos en coordinación con un equipo vamos a tener que tener competencias como negociación, comunicación con los demás, coordinación, división de tareas, responsabilidad para que se cumplan las fechas límites y también asertividad. Súper importante la asertividad. A mí respecto del trabajo en equipo me gusta mucho una frase que habla de que un gran talento, una persona con un gran talento en un ambiente equivocado es talento desaprovechado. Y esto es así porque podemos tener muchísimas competencias súper desarrolladas, pero si estamos en un ambiente en el que no se nos permite desarrollarnos y crecer, o en el que no se respeta nuestra opinión o ni siquiera se nos escucha, no podremos crecer y, lo dicho, es talento completamente desaprovechado. Como os he dicho, es una competencia que se evalúa en casi todas las entrevistas, incluso cuando vayamos a trabajar solos, porque, como os digo, podemos estar trabajando solos, pero tenemos que coordinarnos con otro departamento o con otro tipo de personas que tiene algo que nos conviene para el proyecto que tengamos que sacar adelante, o incluso para hablar con nuestros clientes. Si nosotros no nos sabemos comunicar con nuestros compañeros, probablemente tampoco tengamos una comunicación real con nuestro cliente ni podamos satisfacer sus necesidades. Esta competencia lleva dentro de sí mucha comunicación. Entonces, bueno, ¿qué conlleva para los seleccionadores que una persona tenga trabajo en equipo? Al final es todo un conjunto, es que sea una persona responsable, que sepa comunicarse tanto con compañeros como con superiores, como subordinados o personas que están por debajo de él en la jerarquía de una empresa, también con los clientes, con personas externas a la empresa, que sepa también pues que sea accesible cuando alguien le solicita algo o le pregunta algo, necesita un consejo, que sepa también ver las necesidades de los demás que a lo mejor no están siendo capaces de comunicar. Y como os decía antes, también viene muy incluida la asertividad. ¿Asertividad por qué? Porque nosotros podemos ser muy buenos compañeros, ayudar a todo el mundo, quedarnos para ayudar a todo el mundo y al final nuestra tarea puede quedarse sin hacer porque no hemos sido capaces de decirle a alguien que no tenemos tiempo para ayudarle. Imaginaros, me quedo trabajando en la empresa el último porque me he quedado todo el día ayudando a un compañero y mi trabajo no lo he sacado adelante. Pues eso no es trabajo en equipo. También tenemos que saber coordinar las necesidades del equipo con las nuestras propias y con nuestras propias
fechas límite. Respecto a esta competencia, hay muchas personas que les surgen dudas de cómo expresar en una entrevista que la tienen o no. A mí me gusta mucho contarlo con un ejemplo que es muy típico, todos lo hemos vivido, incluso las personas sin experiencia, porque yo hablo, por ejemplo, de ese caso en el colegio o en el instituto o en la universidad, que siempre hay algunos profesores que proponen trabajos en grupo, ¿vale? Viene el profesor y dice, tenéis que hacer tal presentación entre 5 personas. ¿Y qué ocurre? Nos unimos con 5 personas para sacar ese objetivo en común y a lo mejor ocurre en muchas ocasiones que en un grupo de 5 personas hay 3 que hacen todo el trabajo, que están ahí al pie del cañón, y en cambio hay 1 o 2 personas que se escaquean, que no quieren hacer su parte del trabajo y bueno, al final están lastrando al resto del equipo. Esas 2 personas al final están provocando que haya muy mal rollo, que haya gente señalando con el dedo, cuchicheos por detrás, críticas, y además están provocando que si no sale esa parte de su trabajo, otras personas de ese equipo o bien tengan que asumir esa parte o bien se produzca una especie de guerra fría, que se retrasen todos los plazos, que no se pueda cohesionar bien el material, ¿vale? Entonces este tipo de ejemplos también nos sirven en entrevistas porque podemos expresar ante un caso así qué tipo de rol hemos tenido dentro de ese grupo o ese equipo de trabajo y cómo hemos actuado y demás. Entonces, en un ejemplo de tal calibre, ¿qué sería trabajo en equipo? Muy bien, pues en primer lugar sería llevar a cabo, nosotros habremos realizado una división de tareas, llevar a cabo, por supuesto, nuestra tarea, nuestra parte. Esa parte tiene que quedar cumplida. Esa sería la primera parte. Pero es que en este grupo no solo pueden pecar de no tener trabajo en equipo ese 1 o 2 que no trabajan, sino que podemos pecar todos. Aparte de realizar nuestra tarea, también tenemos que disponer de comunicación con el resto del grupo. Tenemos que tener comunicación para ver qué es lo que están haciendo el resto de nuestros compañeros y ver si encaja con lo que nosotros estamos haciendo o si hay algo que modificar o si nuestro compañero necesita ayuda para que encaje con nuestra parte. Por otro lado, también una vez terminamos nuestra parte, podemos hablar con los demás a ver si hay alguien que se encuentre más atascado, al que podamos inspirar, no ya ayudarle a hacer su parte o hacérsela, sino inspirarle, aconsejarle, contarle cómo hemos hecho nuestra parte, a ver si eso le puede ayudar de algún modo. También sería trabajo en equipo esas personas que no están haciendo su parte o se están retrasando, comunicarnos con ellos, hablar con ellos, preguntarles qué les está pasando, preguntarles si les podemos ayudar en algo. Este tipo de personas a veces no entienden la parte que cumplen en el equipo, que su parte es esencial, o simplemente no entiende las expectativas que el resto de su equipo tienen sobre ellos. Entonces es muy importante mantener una comunicación con ellos. En muchas ocasiones en las entrevistas me cuentan pues que ante estos casos pues nada, asumen el resto de su parte para que el proyecto salga adelante y le hacen una especie de guerra fría. Vale, pues esto no es trabajo en equipo. Para expresar que tenemos esta competencia debería haber una comunicación hacia esa persona, de contarle lo que esperamos de él, de contarle que está retrasando el trabajo de los demás, de ver cómo le podemos ayudar para que esté más motivado respecto de su tarea. Podemos hacer muchas cosas en este sentido. También trabajos en equipo sería ante un conflicto, pues prever ese conflicto, verlo venir, porque ya empiezan en los equipos las críticas, los cuchicheos por detrás, saber preverlo en este caso y también saber resolverlo, saber poner el problema sobre la mesa y poder hablar con todo el equipo de lo que está pasando. Y una parte del trabajo en equipo que me gusta a mí mucho y que es como muy top, como que demuestra mucho trabajo en equipo, es una vez hemos terminado el proyecto o el objetivo, saber reconocer en los demás qué han realizado de forma óptima, qué saben hacer muy bien, saber ver el éxito de los demás o qué se les da muy bien y también saber dar retroalimentación o feedback a aquellas personas que no han realizado bien su parte o que no han cumplido los plazos que todos habíais acordado. Este tipo de cosas
pues denotan mucha competencia de trabajo en equipo e incluso de liderazgo, ser la persona que se pone al frente de mantener ese tipo de conversaciones. Bien, esto respecto al ejemplo. Después, ¿cómo medimos esta competencia de trabajo en equipo en entrevista? Durante estas semanas he ido publicando una serie de preguntas que se realizan, me habéis ido contestando pues lo que opináis, lo que respondéis vosotros en entrevista. Yo os quería poner aquí una serie de preguntas más para que tengáis una base sobre la que trabajar de cara a las entrevistas que podáis hacer. Entonces, para medir esta competencia, lo normal es que os digan, descríbeme alguna situación en la que hayas tenido que llevar un proyecto a cabo con más personas, o con un equipo, o con un grupo de personas. ¿Vale? Pues aquí tenemos que tener preparado pues, un par de ejemplos, pues esto de un trabajo de la universidad o del colegio, o algún trabajo que hayamos realizado, una experiencia que tengamos en un proyecto en común en la empresa en la que trabajemos o hayamos trabajado y demás. No tiene por qué ser profesional, puede ser para personas que no tengan tanta experiencia, puede ser pues haber tenido que organizar un cumpleaños, un acto benéfico, una fiesta de fin de curso, un voluntariado. Podemos ponernos en muchos casos en los que hayamos tenido que colaborar con más personas. Después, otra pregunta que se puede hacer, que la hemos planteado esta semana en Instagram, ha sido ¿con qué tipo de personas te puede costar más trabajar? ¿Por qué hacemos esta pregunta? No la hacemos para que pongáis verde a vuestro anterior compañero, al que no soportabais, al que considerabais medio tonto, no va por ahí la cosa. La cosa es ver con qué tipo de personas no podéis trabajar bien, porque puede que en esa empresa haya personas con esa personalidad. Entonces aquí los seleccionadores estamos midiendo si vais a encajar en el equipo que ya existe dentro de la empresa. Entonces, imaginaros, os cuesta trabajar con personas que no cumplen plazos, o que siempre llegan tarde a las reuniones, o que no sé, o que no os cogen el teléfono, o tardan en contestar un email una semana, este tipo de cosas. Como veis, no se trata de poner verde a nadie ni de decir, pues yo trabajaba con Pepito que lo hacía todo fatal. No, se trata de dar ejemplos del tipo de persona con el que no os gusta trabajar. Otra pregunta que os pueden hacer, que habla mucho de vuestra personalidad, es háblame de tu compañero de trabajo favorito que hayas tenido. Esto es para que habléis del tipo de personalidad con el que más os gusta trabajar. Puede ser de todo tipo, a lo mejor os gusta trabajar al lado de una persona muy alegre, que siempre esté hablando, o a lo mejor todo lo contrario, a lo mejor no soportáis al tipo de persona que no para de hablar, que estáis trabajando y está ahí dándoos la murga, ¿no? Hablando todo el rato, interrumpiendo. Puede que os encante trabajar con personas muy serviciales, que siempre os quieren ayudar, o con personas que le podéis preguntar todo tipo de preguntas, que no les importa ayudar, que no les importa enseñaros. También puede que os encante trabajar con personas muy graciosas, con las que os lo paséis muy bien, que os guste tener compañeros de trabajo pero también amigos, personas con las que después os podéis ir a tomar una Coca-Cola, una caña después del trabajo. Bueno, el tipo de personas con el que os gusta trabajar habla mucho de vosotros, porque al final estáis definiendo con quién tenéis mejor feeling. Y esto igual, lo valoramos para ver si vais a encajar en el equipo que ya existe dentro de la empresa, para ver si hay ese tipo de personas. ¿Qué más os podrían preguntar? Os pueden preguntar que habléis de algún conflicto que hayáis vivido dentro de un equipo, para ver pues cómo lo habéis gestionado, si habéis mediado, si habéis echado más leña al fuego, porque hay este tipo de personas que en cuanto hay un conflicto le encanta alimentar ese fuego, ¿no? Como poner verde, como hablar, criticar más a esa persona. Bueno, pues esto, ¿qué ocurrió cuando hubo un conflicto y vosotros estabais dentro de ese equipo? O incluso si os afectó directamente ese conflicto. Bueno, también hay una pregunta de la que es muy difícil escaparse, porque genera mucha desconfianza cuando os la preguntamos en entrevista y os intentáis escapar de esta, que es, dado que todos podemos equivocarnos, cuéntame una ocasión en la que no te sientas orgulloso o orgullosa de tu comportamiento con un compañero de trabajo. Tendemos siempre a escaparnos, a decir, no, a mí no me ha ocurrido nada de eso, o
o no sé, o bueno, es que nunca he trabajado con un compañero con el que me lleve mal. No, la realidad es que todos somos personas y no siempre el roce hace el cariño, sino que hay ocasiones en las que chocamos con nuestros compañeros. Entonces, bueno, se trata de buscar ejemplos en los que no hayamos estado orgullosos. ¿Sabéis este tipo de situaciones en que nos comportamos de una manera en el trabajo y después nos vamos a casa dándole vueltas, diciendo, bueno, quizá no me he comportado del todo bien o lo podría haber hecho de otra forma? Vale, pues este es el tipo de situaciones que estamos buscando con esta pregunta. ¿Qué pasa? Ninguno vamos a querer contar lo mal que lo hicimos, entonces tenemos que saber buscar ejemplos, tenerlos preparados de ocasiones en las que no nos hayamos sentido totalmente orgullosos, pero después hayamos aprendido algo de eso, ¿vale? Imaginaros que un día un compañero necesitaba ayuda vuestra y vosotros estabais estresados con lo vuestro y demás y no le ayudasteis. Y ese compañero, bueno, pues no sé, imaginaros, no llegó a su plazo o se llevó una bronca después porque no lo hizo bien cuando tú tenías la llave para ayudarlo y después te fuiste a casa diciendo, jo, pues en realidad le podría haber ayudado. Pues es este tipo de experiencia para explicar también al entrevistador que te quedaste pensándolo, dándole vueltas y bueno, desde ese momento cuando un compañero te pide ayuda, pues intentas buscar el hueco para ayudarle. Siempre tenemos que traducir nuestra experiencia a algo positivo, que no nos quedemos con no, yo siempre soy así. Pero bueno, entonces eso. Y bueno, hasta aquí preguntitas que os quería plantear. Como siempre, yo siempre os expreso en mis posts que cuando vayáis a una entrevista de trabajo siempre tengáis ejemplos preparados, porque en las entrevistas no buscamos unas respuestas genéricas o que nos contéis lo que pone en internet, ¿no? De cuando te hagan esta pregunta responde exactamente esto, no. Siempre vamos a buscar casos concretos de vuestra vida, que hayáis vivido realmente en una empresa, en el instituto, donde sea, pero reales. No casos hipotéticos o bueno, si me ocurriera, haría esto. No, casos reales. Entonces hay que preparar de cada competencia para cada entrevista 2 o 3 casos reales que podáis defender bien, que vosotros creáis que muestra realmente la personalidad que tenéis y ya está, y que muestre lo mejor de vosotros al fin y al cabo. Bueno, y esto es todo por hoy. Yo ya he hablado muchísimo. Si queréis plantearme alguna pregunta respecto a esta competencia, respecto a cómo responder en entrevistas las distintas preguntas que os puedan hacer, me quedo aquí unos minutitos por si queréis plantear alguna. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta por hoy, así que voy a ir cerrando este live. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy. La competencia de la semana que viene será flexibilidad, una competencia súper importante. Y os veo de nuevo el sábado que viene a la 1 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias.